Los atentados se hacen cuando se pueden hacer, cuando se tiene información y control. El papel del coronel Medrano. Apreten cinturones, amable audiencia. Coronel de la policía Medrano. ¿Por qué ocurre el atentado 9 años después de la destrucción del Bronx? Es la gran pregunta. ¿Por qué dejan pasar tanto tiempo? Estos tipos tienen toda esa paciencia para dejar que los años pasen y luego atentar, como lo hicieron contra la vida de Miguel Uribe Turbay. Pues los atentados se hacen cuando se puede. Se recupera fuerza y se acumula gran información. En las audiencias reservadas, Catherine Andrea Martínez, esta chica de 19 años, llamada alias Gabriela, confesó que el tiro que hirió a Miguel Uribe en Modelia era en realidad el cuarto de una saga homicida. El primer intento, reveló, se fue durante el Carnaval de Barranquilla. Allí iban a matar a Miguel Uribe Turbay, cuando la red planeaba emboscar al senador, aprovechando que asistía sin esquema de seguridad en un carro prestado que por fortuna para Miguel Uribe Turbay se varó antes de llegar al desfile. Hecho fortuito que frustró la operación. Según el relato, la célula había viajado a La Arenosa, es decir, a Barranquilla la Bella, con la misma pistola Glock con que atentaron hace pocos días en Modelia, y la orden de alias El Costeño de abrir fuego al paso de la carroza. Pero la falla mecanizada del auto que llevaba a Miguel Uribe Turbay obligó al político a cambiar de ruta, dejando a alias Gabriela y al menor sicario de entonces, ya identificado por la fiscalía, deambulando entre comparsas hasta abortar la misión. La fiscalía coteja ahora imágenes de cámaras allá en la vía 40, donde se hacen las plataformas para que el Carnaval de Barranquilla deleite a asistentes, muchos de todo el país, allá en la vía 40, y registros de hotelería que muestran a la joven y a los dos hombres. Uno de ellos con la misma chaqueta negra, vea usted, usada el 7 de junio aquí de manera aciaga en contra de Miguel Uribe Turbay, confirmando que el carnaval fue el laboratorio logístico de una conspiración que meses después se trasladó de la costa caribe, de la capital del departamento del Atlántico, hacia Bogotá. Pero, ¿qué ha pasado de extraño desde el 1 de marzo, cuando fue el Carnaval de Barranquilla, para que esta célula criminal le viera posibilidades a un atentado? Solo un hecho, y grave, para nada menor. El 15 de febrero de 2025 fue nombrado el polémico coronel Joaquín Darío Medrano como comandante de la Dirección de Protección de la Policía Nacional. El coronel Joaquín Darío Medrano Muñoz protagoniza un expediente de escándalos en cascada. Empecemos. El 25 de febrero de 2022, cuando aún era director de Custodia y Vigilancia del IMPEC, firmó el acta que permitió al empresario Carlos Matos abandonar la picota para, comillas, una cita de optometría, que en realidad terminó en reuniones privadas, documento que detonó la salida del entonces director general del instituto y destapó la entrega irregular de más de una decena de permisos VIP. Pese a la controversia, el gobierno lo ascendió el 3 de mayo a director encargado de permisos del IMPEC, decisión que la Procuraduría rebatió suspendiéndolo temporalmente, lo que llevó al presidente de ese entonces, Iván Duque, a ordenar su remoción apenas 24 horas después, una vez desatada ante la indignación pública y mediática. 2 semanas después, es decir, el 7 de marzo de 2022, cuando aún estaba sin secarse la tinta de las denuncias al coronel Medrano por abrir las puertas de la cárcel al condenado Carlos Matos, Medrano Muñoz fue nombrado, óigame bien, es la sinvergüenzura andando, en propiedad en el cargo de director de la penitenciaría La Picota, nada más y nada menos. El 18 de marzo, tan solo 11 días después de su posesión, Medrano volvió a quedar en la mira. La madrugada del 18 de marzo, pues se fugó disfrazado de dragoneante, con todas las garantías para que saliera como Pedro por su casa, nada más y nada menos que alias Matamba, segundo del Clan del Golfo. La Procuraduría llegó ese día a la cárcel y le exigió los registros de guardia y uniformes para establecer posibles complicidades internas.
ampliando así la sombra de negligencia o connivencia que persigue desde el caso de Matos a este general, el coronel Carlos Medrano. La fuga fue cinematográfica. Joaquín Darío Medrano. La fuga fue cinematográfica. Alias Matamba abandonó la picota con uniforme de dragoneante y una tarjeta que ningún custodio se atrevió a escanear. Adentro quedó un velo de cámaras apagadas y en la garita, guardias que ahora son procesados por ceguera voluntaria. Minutos después, a la altura del botadero Doña Juana, lo aguardaba una camioneta oficial de la Unidad Nacional de Protección, conducida por Manuel Antonio Castañeda, alias el narcochofer, bajo el mando criminal de Wilson Devia, presidente del sindicato de la UNP. Ya en el vehículo del miembro, el miembro del Clan del Golfo fue llevado en una caravana que nutría un vehículo policial hasta una finca cerca de la Hacienda Nápoles, ruta escoltada, según su propio testimonio, por uniformados del Gaula y agentes de tránsito sobornados. Castañeda, hoy colaborador de la Fiscalía tras ser capturado con 150 kilos de cocaína en otro carro de la Unidad Nacional de Protección, detalla sobornos que hasta un coronel y pagos millonarios para ahorrar rastros. Versión que ya salpica a un capitán de la policía, 2 agentes del CTI y un dragoneante que validó la puerta de la celda. Así, la fuga no fue un simple descuido penitenciario, fue la operación de logística con flota estatal planificada por el Clan del Golfo y manejada al volante por un chofer oficial que hacía puente entre narcotráfico y corrupción institucional. A diferencia de lo que han señalado políticos del Centro Democrático, del cartel del Centro Democrático, el esquema de protección del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay no era dirigido por la Unidad Nacional de Protección. Óigame bien, el esquema de seguridad el día del atentado y en los días anteriores no era manejado por la Unidad Nacional de Protección, como lo deja claro el convenio interadministrativo de cooperación número 2156 del año 2023, firmado entre la Unidad Nacional de Protección y el Senado de la República. El esquema es dirigido por la policía a través de la Dirección de Protección. Óigame bien, miren quién es el director de Dirección de Protección de la Policía Nacional, hoy comandada por el polémico nada más y nada menos coronel José Darío Medrano Muñoz, el mismo de Matos, el mismo de Matamba. ¿Cómo les parece? Esta dirección de la policía era la única, óiganme bien, que controlaba la información y tomaba las decisiones de debilitar el esquema de protección de Miguel Uribe Turbay, como realmente sucedió el día del atentado. También era la única estructura del Estado que tenía los datos sobre el viaje del precandidato a Barranquilla y los movimientos que hacía, así fueran de última hora, el precandidato Miguel Uribe Turbay, hoy en gravísima condición de salud. Es una escandalosa casualidad que el coronel Medrano se ha relacionado con la fuga de alias Matamba cuando era director de la cárcel La Picota, pues Juan Larinson Castro, alias Matamba, era uno de los hombres clave en el transporte de droga en Nariño, en el sur del país, y lideraba la banda Cordillera Sur, aliada al Clan del Golfo. Una vez más, la banda criminal nacida en el Urabá termina siendo nombrada en la investigación del atentado contra Miguel Uribe. ¿Será que nos estamos mordiendo la cola? Desafortunada suerte tiene el coronel que siempre llega una semana antes de una acción criminal que ocurre bajo sus narices. O es un hombre muy de malas o muy audaz para colocarse a favor de los delincuentes. Amable audiencia, esta es la ruta que Periodismo Sin Corrección y el Tercer Canal ha construido con fuentes, muchas como ustedes lo acaban de observar, con muchísima información de primera mano en una entrega especial que hacemos hoy, martes, después del lunes festivo, sobre este hecho que tanta tinta ha hecho correr en los periódicos, en las revistas, sobre cómo desde aquella iniciativa del alcalde de entonces,
Enrique Peñalosa de acabar con el cartucho. Y años después, cuando volvió a ser alcalde de Bogotá, de acabar con el Bronx, la L es el mismo Bronx, adjunto, vea usted, al batallón Guardia Presidencial, y nadie se daba cuenta que era esa tenebrosa olla allí, y los saiyajines eran, y Homero y el Mosco eran los reyes hasta hoy de la delincuencia que se liga con Julio Lozano Pirateque y su combo allá en Dubái, y con las guerrillas, como ya queda establecido en esta entrega que hacemos nosotros, y la ruta, toda la que le acabamos de entregar, de cómo llegan a atentar, e identificamos a uno por uno, enlazamos Ecuador, la bandola de allá. El presidente de la República, Gustavo Petro, había dicho, esto viene del Valle del Cauca. Claro, son los mismos que operan en el Ecuador. Allá, asesinando en Manta y en distintas ciudades del hermano país, aprovechando también la frontera en una verdadera transnacional del crimen, que es lo que hoy vemos, que fue lo que atentó contra la vida de Miguel Uribe Turbay, y no como irresponsablemente salieron unos miserables hoy buscando ser presidentes de Colombia a decir que esto había sido culpa del presidente Gustavo Petro, cuando la criminalidad esa está inventada y ha conestado con todos estos gobiernos desde hace 20, 25 años. ¿Qué opinan ustedes, apreciados Julián y Felipe, a propósito de esta entrega que acabamos de hacerle a todos nuestros televidentes en Periodismo Sin Corrección? Bueno, creo que netamente no es coincidencia que salga el nombre de este señor coronel Joaquín Darío Medrano Muñoz, además con todos estos casos de irregularidades. También pues esa declaración que se conoció en las últimas horas de que se planeaba atentar contra Miguel Uribe Turbay en el Carnaval de Barranquilla, y esa frase que pues acotó nuestra unidad investigativa de los atentados se hace cuando se pueden. Creo que, como usted bien lo dijo, tenían toda la información, no solo los viajes, tuvieron ese día la información de que Miguel Uribe Turbay, pues por cuestión de relevos y que estaba, pues no sé si tomando, bueno, en alguna actividad, a altas horas de la noche hubo un relevo, sabían que el momento exacto para atacarlo era ese 7 de junio en el barrio Modelia, cuando iba a tener pues ese esquema casi que un poco minimizado. Así que pues muy importante esta revelación que hace el Tercer Canal, pero sobre todo los alcances que pueda tener este complejo acto criminal, que va incluso con o teniendo como el periódico ayer este atentado contra el señor Villamizar también en Ecuador, otro precandidato presidencial, y que causó desestabilización. ¿Cómo, perdón? Villavicencio. Pues Alfredo, Julián, esto demuestra una vez más cómo está funcionando el narcotráfico a nivel internacional. Narcos invisibles que contratan a organizaciones criminales grandes como el ELN, el Clan del Golfo, la Cordillera, la Oficina de Envigado, y quienes a su vez después contratan a otras personas para que hagan el trabajo sucio. En este caso, el joven sicario, el niño de 14 años que atentó contra Miguel Uribe Turbay. Además de eso, nosotros nombramos otro personaje, el señor Jesús Hernando Sánchez. Y el Tercer Canal también, por parte de su unidad investigativa, tiene la otra cara de la moneda, la historia completa del zar de las Esmeraldas, que fue asesinado en el norte de Bogotá meses después de Pedro Pechuga. Esa historia nosotros mostramos el tema del narcotráfico internacional que tenía este señor en Australia y cómo llevaba tusi y también cocaína de forma oculta. No es para más, Alfredo, también señalar que es muy grave que otra vez la policía, la fuerza pública salga a relucir en estos atentados. La historia pasada, Julián y Alfredo, pues ha mostrado que sigue siendo así, tristemente. Y también señalar que la Unidad Nacional de Protección no era quien cuidaba a Miguel Uribe Turbay, sino era la propia policía. Y ahí es donde toca empezar a revisar quiénes están cuidando a estas personas, porque muchos candidatos, viendo esta situación, decidieron cambiarse también a la fuerza pública para que tuviese su esquema de seguridad. Entonces, ¿estarán en buenas manos, también teniendo en cuenta lo que acaba de revelar
Periodismo sin corrección, el tercer canal. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de Periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?